Damos inicio a Noticias a las 7 a.m. con la entrevista del día a propósito del 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Pero ¿cómo se encuentra Guatemala en cuanto a las cifras de este virus y las personas que lo padecen? ¿Qué está pasando con esta población? Nos acompaña acá en el estudio el director y representante de ONUSIDA para Guatemala, el señor Ricardo García. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. En el año 2012, la Organización de Naciones Unidas lanzó una cifra alarmante y dio a conocer que en Guatemala, por lo menos un representante de la población se infectaba de VIH-Sida cada hora. Estábamos hablando de 24 contagios al día. ¿Esta cifra ha disminuido? Bueno, yo creo que la cifra que está mencionando básicamente se mantiene estable. La novedad ahora es que con este 1 de diciembre ONUSIDA lanza al mundo un mensaje esperanzador y diferente. Estamos proponiendo que para el 2030 se controle totalmente la epidemia, que acabar con la epidemia en el 2030, para lo cual los próximos 5 años son fundamentales en la intensificación de los esfuerzos. Las cifras en Guatemala, digamos, tenemos dos perspectivas, los registros y las estimaciones. Actualmente, hasta la fecha, se han registrado más o menos 32.000 casos totales, incluyendo la mortalidad. Actualmente se estima que viven en Guatemala 53.000 personas con VIH, pero solamente se encuentran registradas 17.000, de las cuales 16.500 están recibiendo tratamiento. O sea que la brecha para acercarse al fin de la epidemia en Guatemala es que se diagnostiquen por lo menos el 90% de los 53.000 personas que viven con VIH en los próximos 5 años. Si nos comparamos con nuestros vecinos, Guatemala incrustada en el Istmo Centroamericano, ¿qué cifras pudiésemos cotejar y comparar? Pues Guatemala aporta el 40% de las personas que viven con VIH en la subregión centroamericana. Obviamente tiene que ver con ser el país más poblado de la región, pero en términos de porcentaje de población infectada, tiene un 0.6% de infección, lo que quiere decir que 6 de cada 1.000 guatemaltecos o guatemaltecas viven con VIH, equivale más o menos a los 53.000. Hay países de la región con prevalencias, o sea, proporción de infección un poco más alta, como Honduras, Belice, pero Belice tiene una población muy pequeña, por lo tanto el número total de casos es muy bajo, pero en la región el 40% de las personas que viven con VIH son guatemaltecas. Aquí en Guatemala se habla que, por supuesto, ciertos sectores de la población son más propensos a adquirir el VIH, pero también se habla de áreas geográficas. ¿Qué áreas geográficas son las más propensas? La mayor parte de las infecciones reportadas están en el departamento de Guatemala y la población más afectada sigue siendo la población homosexual. El número de personas, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, son los que tienen un aumento mayor y más progresivo. Se estima que más o menos el 11% de los hombres que tienen sexo con hombres se han infectado y más o menos el 20% de las mujeres trans. Lo que es alarmante es que en los últimos años el número de nuevas infecciones está afectando cada vez más a la población joven. Y ustedes bien saben que cerca del 70% de la población guatemalteca es menor de 30 años. El número de casos en personas menores de 24 años está aumentando y allí sí se están presentando más o menos el número igual de casos nuevos entre hombres que entre mujeres, particularmente en los menores de 19 años. En los últimos 5 años en Guatemala se han reportado más o menos 2.000 casos en menores de 19 años y en ese grupo de edad es casi igual el porcentaje 50-50 entre hombres y mujeres, entre niñas, adolescentes y jóvenes y adolescentes. Esto es un indicador de un desafío que Guatemala tiene persistentemente presente y no lo ha afrontado en mi concepto adecuadamente, y es que hasta la fecha no se ha logrado que se implementen, que se llegue a las aulas escolares los contenidos curriculares adecuados de educación para la sexualidad. Hay una posición demasiado conservadora al respecto, según la cual la educación sexual estimularía la promiscuidad, lo cual es absolutamente falso. Los países donde hay educación sexual, programas, contenidos curriculares en las escuelas secundarias, tienen tasas menores de embarazo adolescente y de casos nuevos de infección por VIH en población joven. Año con año, cada 1 de diciembre, acá en Guatemala uno tiene que presenciar
manifestaciones de pacientes que se viven quejando permanentemente que no hay acceso a medicamentos antirretrovirales. El Estado guatemalteco, ¿cómo está en esa materia? Hay que reconocer que el gobierno guatemalteco ha avanzado en garantizar acceso a tratamiento. La cobertura de acceso a tratamiento en el país ha aumentado progresivamente. Y actualmente el Estado guatemalteco asume el 80% del costo de los medicamentos de primera línea. Sin embargo, aún se presentan periódicamente algunos desabastecimientos. No quiere decir que Guatemala esté mucho mejor que los demás países de la región en suministrar tratamiento antirretroviral. La brecha es aún muy grande. En el mundo entero, el 38% de las personas que necesitan tratamiento lo están recibiendo, y en cuanto a la población infantil, solo el 24%. Guatemala tiene un porcentaje muy parecido, tiene más o menos un 37% de cobertura con relación a las personas que la necesitan. El desafío es aumentar el diagnóstico y aumentar el acceso a tratamiento, pero para esto es fundamental que se consiga reducir aún más el costo de los medicamentos antirretrovirales, y ese es otro desafío para el gobierno guatemalteco. ¿De cuánto estamos hablando? Guatemala es uno de los países que paga un mayor precio por persona año por el tratamiento antirretroviral. Por cada persona que recibe tratamiento antirretroviral al año, el gobierno guatemalteco paga $400 aproximadamente. En otros países de la región este precio está por el orden de la mitad. O sea, es uno de los países que no ha conseguido reducir los precios de los antirretrovirales al precio justo. Y el precio justo es el que se produzca en una negociación tanto con las multinacionales farmacéuticas como que sea el resultado de una decisión del gobierno de permitir y facilitar el acceso y la comercialización de medicamentos genéricos. Para esto hay medicamentos alternos que permiten que los gobiernos obvien o pasen de lado, o si no pueden negociar con la industria farmacéutica, al declarar el SIDA como una prioridad en salud pública pueden, no digamos acabar, pero sí obviar la protección de patentes. Eso en Guatemala no se ha dado con muchos medicamentos de segunda línea. A mí me llamaba la atención algo que usted mencionaba al inicio. Vemos entonces que las cifras se mantienen, que se da por lo menos un contagio de VIH cada hora. Vemos que cada vez incrementan los adolescentes que se están infectando de este virus. Y por otra parte, usted mencionaba una campaña que lo que busca es que en el año 2030 pues ya no existan casos de contagio de VIH. ¿En qué consiste esto y cómo se puede contrarrestar si vemos que las cifras se mantienen? La campaña es terminar con la epidemia del SIDA, acción inmediata, y las metas que se proponen para llegar al control de la epidemia, entendido esto como que en el 2030 ya no será una catástrofe, una amenaza de salud pública, hay unas metas intermedias. ONUSIDA le propone al mundo que para el 2020 el 90% de las personas que tienen VIH conozcan su diagnóstico. A su vez, de las personas que conocen su diagnóstico, el 90% accede a tratamiento antirretroviral y se mantiene en tratamiento. Y el 90% de las personas que reciben tratamiento tienen carga viral indetectable, lo cual quiere decir que no tienen virus circulantes en su sangre, que no transmiten la infección en cualquier contacto sexual no protegido, o por lo menos la probabilidad es mínima. Son las metas del 90-90-90. Si se logra esto para el 2020, en la década siguiente con seguridad podremos alcanzar el fin de la epidemia. Pero el desafío principal, como dije al comienzo, está en los próximos 5 años, y la brecha que hay que cerrar en Guatemala, tanto en número de diagnósticos como en número de personas en tratamiento, es bastante alta. Habría que triplicar el número de diagnósticos anuales durante los próximos 5 años, para lo cual hay que ofrecer por lo menos 10 veces más el número de pruebas al año para que se encuentren 3 veces más el número de diagnósticos que tradicionalmente se encuentran. Actualmente se diagnostican en el país entre 2.500 y 3.000 personas al año. Habría que llegar en los próximos 5 años progresivamente a diagnosticar más o menos 9.000 personas al año, para que en el 2020 más o menos 45.000 guatemaltecos sepan su diagnóstico, que actualmente lo tienen pero no lo saben. Yo quisiera que usted nos aclarara un poco, porque en estos temas a veces existe mucha desinformación, o se encuentra uno cualquier cantidad de cosas en el internet que pareciera no le queda muy claro a las personas. Una vez se lee en los medios, se contagió de SIDA. ¿Es correcto decir que alguien se contagió de SIDA, o es correcto decir alguien contrajo el VIH?
Lo último que acaba de decir, y gracias por mencionarlo, porque a pesar de tantos años de insistir con el tema, realmente hay palabras que se quedan en el lenguaje hasta de los expertos. Yo he visto personas que trabajan en VIH, colegas, médicos, que trabajan atendiendo pacientes y siguen usando la palabra contagio. El contagio técnicamente quiere decir que se transmite una infección, un germen, una bacteria, un virus por partículas suspendidas en el aire. Si yo tengo gripa y toso delante de ustedes, les contagio la gripa. La tuberculosis pulmonar se contagia porque se transmite por partículas suspendidas en gotitas en el aire, microscópicas. El VIH no se contagia porque no se transmite de esa manera, no se transmite por el estornudo, por la saliva, se transmite específicamente por los fluidos genitales, por la sangre, o sea que para las personas que tienen relaciones sexuales no protegidas, los fluidos vaginales, el esmegma, el semen y la sangre, o sea, las personas por accidente, los que comparten jeringas, los usuarios de drogas intravenosas. Entonces el virus, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, se transmite por estas vías, de madre a hijo, a través de la placenta, por contacto sexual y a través de contacto de sangre. No se contagia, es incorrecto decirlo, gracias, y es un mensaje tanto para los medios de comunicación, porque se oye mucho la expresión lo contagió de SIDA. Ahora, uno no transmite, ni contagia, ni recibe, ni transmite el SIDA. El SIDA es el resultado final de un proceso que en el organismo lleva a cabo el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, que va minando las defensas, las células de la defensa, los linfocitos, hasta que al cabo de 2 a 5 años después de adquirir la infección, si no se recibe tratamiento, esta población de células de la defensa se reduce tanto que vienen las infecciones oportunistas. Y ese cuadro sindrómico con enfermedades oportunistas en que la persona ya está muy deteriorada es lo que se llama SIDA. Muy interesante, el VIH se transmite, no se contagia. Muchísimas gracias por explicárnoslo. Pero usted hablaba que se necesita que por lo menos se incremente 3 veces más de lo que se está ahorita dando de diagnóstico. ¿En qué consiste este examen? Sabemos que es un examen de sangre para poder detectar el VIH, pero si yo no estoy mal, se debe de hacer al momento de estar en alguna situación de riesgo, pues si se hace inmediatamente debe esperarse algunos meses para poder repetir la prueba y de esta manera, si no se identificó el VIH en este momento, se puede identificar después. ¿Nos puede ampliar un poquito más? Sí, lo que acabas de decir es correcto. La recomendación es que después de que haya una conciencia de algún contacto sexual o una posible exposición, se esperen 3 meses para que con seguridad a los 3 meses los niveles de anticuerpos en sangre están lo suficientemente altos para que sean detectados por las pruebas tradicionales. Ahora hay pruebas rápidas de una altísima sensibilidad y especificidad, lo que quiere decir que no hay probabilidad de que salgan falsos positivos. Que sale positivo, lo más probable es que sí es positivo. Sin embargo, hay unas pruebas confirmatorias. Entonces, a los 3 meses del contacto sexual no protegido o de la posible relación sexual en la que haya recibido el virus, hay que practicarse la prueba. La recomendación a la población general es que mientras uno tenga conciencia de que es posible que haya estado expuesto a contacto con el virus, se practique la prueba. Todos debemos tener en algún momento la oportunidad de practicarnos la prueba. Y el desafío es que haya la disponibilidad para que esta prueba sea accesible a la población de bajos recursos, que llegue sin costo alguno a la población económicamente más desfavorecida, porque para llegar al número de diagnósticos que estábamos mencionando, básicamente lo que hay es que promover el acceso universal a la prueba diagnóstica. ¿Por qué prevalece o por qué continúa en la sociedad, sobre todo en estas sociedades latinoamericanas tan, digamos, cerradas a hablar de ciertos temas? ¿Por qué prevalece aún todavía ese, digamos, estigma, rechazo a quienes viven con VIH? Bueno, hay varios factores. Desde que la epidemia, hace 33 años que tenemos ya de estar trabajando en la epidemia, empezó, básicamente se identificó con los grupos de la diversidad sexual desde un comienzo. Y la diversidad en materia de orientación sexual y de identidad de género siempre ha sido un motivo de polémica y un motivo de crítica y ha sido objeto de estigma, de discriminación y de rechazo por parte en general de la mayoría de las sociedades contemporáneas. Nuestra sociedad latinoamericana, occidental, es básicamente machista y es básicamente conservadora. Aquí tienen que ver mucho los prejuicios religiosos, la moralidad, la doble moral, que no acepta
la diversidad en materia de orientación sexual que existe desde que existe la humanidad. Entonces, eso ha sido una de las causas fundamentales del estigma que acompaña al problema del VIH y el SIDA. Pero otro factor es que desde un comienzo SIDA significaba muerte y la falta de información adecuada, los mitos y las creencias erradas hacían que en el colectivo, en el imaginario colectivo, una persona con VIH significara sidoso, significara muerte y significara contagio. Esa palabra contagio fue muy fuerte en generar estigma y discriminación desde un comienzo. Todo esto, digamos que se ha reducido progresivamente, pero persiste. Y en las sociedades más conservadoras y donde los gobiernos están, digamos, perdiendo la laicidad, donde un Estado no es laico, sino está muy ligado a las religiones, la crítica hacia la diversidad sexual sigue siendo muy alta. Y la crítica, por ejemplo, y la negativa, la falta de aceptación de la necesidad de implementar la educación para la sexualidad sigue siendo un obstáculo muy grande en muchos de nuestros países. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros hablando del tema del VIH-Sida, sobre todo cifras en nuestro país, una realidad que aún persiste en Guatemala y que es un tema, como muchos, que nos atañe a todos en la sociedad. Así es, Mario, pero con esta información nos vamos a una pausa. Quédese con nosotros que tenemos más noticias para usted.